Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy 8 de diciembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana congrega en la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, día de fiesta, día de gozo, día de un gaudete que se anticipa en las vísperas, ayer la celebración con las velitas, la Virgen de la Candelaria, de las luces, que da a luz a la luz misma, la Santísima Virgen María. Y pareciese que se rompiese un poco hoy con el ciclo del Adviento de estas semanas, pero se entra en profundidad hoy para celebrar los misterios gozosos, la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo y el niño Jesús que es perdido y hallado en el templo. Lo que se rompe un poquito es en la tradición de los misterios dolorosos, para hoy estar de gozo y poder tenerlo como día inmemorable, escuchando hoy la palabra de Dios en las profecías desde el libro del Génesis, que ya se presenta allí la figura por el autor sagrado de Adán y Eva, el árbol del bien y del mal, el pecado original que es borrado con la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María, y el nuevo Adán, que es Jesús mismo, la unión esponsal del Cordero de Dios, Jesús Salvador, con la Iglesia, esposa del Espíritu Santo Paráclito, para salvación de las almas. Y en el Salmo 98, alegraos con las maravillas que trae el Señor. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que en esta relación nueva, mística, espiritual con Dios, a través de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, sin pecado original, nos da una esperanza de vida eterna. Y lo confirma el evangelista San Juan con el libro que se vislumbraba desde el Génesis, ya el nacimiento en un pesebre de esta criatura de Jesús, el Salvador del mundo, pero exaltando la condición de la Virgen, la Inmaculada Concepción, y la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo a hacer la meditación hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Meditando en la palabra de Dios, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido el árbol de que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida.
establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, 11 al 12. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear al mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a la luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, que ya está de 6 meses, a la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra de Dios. Mis seres amados, este encuentro maravilloso de la Santísima Virgen María se vive cada año en gracia de Dios por esta fecha del 8 de diciembre, por la bula en la encíclica papal del Papa Pío IX, que exalta el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hace más de 159 años. Y ello de júbilo nos conecta por la fe,
en ese gozo de tener nuevamente la oportunidad de renacer con Emmanuel en una promesa de salvación que se cumple hace más de 2023 años con la venida del Hijo de Dios para borrar esas tinieblas del pecado dejados por el primer hombre y la primera mujer. Aunque de hablar de culpables, ambos en su inocencia echan la culpa a la serpiente. Por eso el Señor maldice la serpiente, no a la mujer, como suele hacerse mala interpretación para establecer ideologías de género o divisiones y enfrentamientos entre el hombre y la mujer, no seres amados. Eso no ha de tomarse literal. Está escrito por el autor sagrado en representación una serpiente. Tampoco es la criatura en sí misma. Es una figura poética, estética, lírica, que representa a nivel de significado de la existencia de Dios, la obediencia, que es el temor a Dios, el respeto, tanto el hombre como la mujer, en condición de igualdad ante los ojos de Dios, en condición de libertad en Dios, para creer en Dios, para creerle a Dios y para crear con Dios. Por ello Eva, el nombre ya en su interpretación es la madre de todas las criaturas humanas, la raza humana, la especie humana, y Adán el padre, por ser el primer hombre creado, la primera hechura de manos del Padre Creador, del humus. Es maravilloso volver a conectar con la génesis, con el origen, pero no quedarnos en el origen humano, en el origen terrenal, en el origen carnal, sino trascender a ese origen espiritual, místico, neuroespiritual, el cerebro conectado al corazón, la actitud humana conectadas a las actitudes de Jesús, desde el vientre de la Santísima Virgen María, ya una criatura pequeñita, humana, va desarrollando en su cerebro esa conexión, como fue la conexión divina del niño Jesús en el vientre de la Santísima Virgen María, en el arca de la alianza, que establece la gran diferencia. Es en santidad que se da esa relación. La de nosotros seres amados se da en el pecado. Por ello es a imagen y semejanza la criatura humana a Dios, menos en el pecado. Es recuperar la forma, es reconectar, a eso vino el Salvador, darnos ese testimonio por su propia vida, viviendo en espíritu y en verdad, haciendo la voluntad del Padre Celestial y recibiendo el discernimiento del Espíritu Santo, toda esa sabiduría divina. Nosotros nos quedamos en la vía humana, voluntad propia, la inteligencia propia y las actitudes propias, a pesar de que tenemos en la impronta del corazón la moral, la impronta del orden natural que nos conecta a nivel trascendental con ese orden sobrenatural. Y es allí donde viene completo el ciclo del amor del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, el amante, el amado y el amor respectivamente, que es en la misma iglesia. Todas almas esposas de Cristo, para conectar como el nuevo Adán, Jesús, a la nueva Eva, María, una iglesia santa. Muestra toda la majestuosidad de santificar a las criaturas, como lo dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, porque nos vino en gratuidad, en gracia de Dios, la santidad. Siempre nos ha amado Dios. El desarrollo de la existencia humana, la evolución del planeta, la transformación del cosmos completo no es por obra humana, no es por hechura humana, no es por lógica humana, es porque Dios así lo ha querido en la perfección, porque todo lo ha hecho perfecto, porque todo es perfectible, siempre que el ser humano conecte
alma, espíritu y cuerpo para conectar en gracia de Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con toda la humanidad y conectar con toda la creación. Pero eso ha de ser en pobreza, humildad y obediencia. Ello es lo que la palabra en síntesis hoy nos entrega con estas maravillosas lecturas del Génesis, el origen, hacia el Apocalipsis, que es el fin, el habitar el reino de los cielos, pero poderlo hacer por anticipado desde ya, como el evangelista San Lucas lo presenta allí con el nacimiento anunciado a la Santísima Virgen María por el Arcángel San Gabriel en Nazaret, la nueva Sión, la nueva heredad del reino de Judá, hijos de David, del reino ya a escala divina, más que a escala humana, superando toda limitación humana, toda condición humana y toda pretensión humana. Por eso ese reino nos lleva a trascender espiritual, intelectual y emocionalmente el vivir el estilo del mundo según la carne, según las pasiones desordenadas, según las ideologías desordenadas y aún según religiones desordenadas, porque escapan al orden natural, porque escapan a la santidad, porque escapan al plan de Dios que es perfecto. Esa es la bendición que nos trae hoy la Santísima Virgen María. Nos unimos en gozo, conmemorando hoy la Sagrada Eucaristía, otro de los dogmas de la fe, la presencia de Cristo en el pan vivo bajado del cielo, en la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz, y a todos hacernos hijos de Dios por participación a través del discípulo amado Juan, discípulo amado tú, tu padre y tu madre, conectando ahí con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y la familia sagrada del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y allí toda esa gracia es con el perdón, el ciclo del perdón, del amor y del servicio, una entrega generosa por amor de la vida, que es la paz en el corazón, la paz en el alma, la paz en el espíritu, a la manera de Dios, en la justicia divina que es santidad y en la felicidad que es sentir, pensar y actuar en gracia de Dios, con la gracia santificante, en la libertad de Dios, para caminar por el bien vivir y la bienaventuranza. Lo contrario es del otro, del enemigo, del adversario, del opositor, del patán, que por eso lo expulsaron del paraíso, por la soberbia, por la bulimia, por la ambición, por los pecados capitales. Por eso no caigamos en sus trampas, en sus redes, en sus marañas, sino seguir siempre firmes con la confianza en Dios, como lo hacía María, el fiat, porque confía en Dios. Nos entregamos al manto maternal de la Santísima Virgen María hoy, orando por todas las familias, por la unidad en los hogares, por la unidad en las comunidades y la unidad en la humanidad, en todas las territorialidades que conforman el planeta Tierra, abrazados, encendiendo las luces hoy con mayor razón 8 de diciembre por la paz del mundo, por la libertad del alma y por la felicidad plena, que es esta vivencia mística de Dios, de la Santísima Virgen María y del misterio de la Anunciación del Arcángel San Gabriel, que hoy también nos lo anuncia a nosotros, portadores de esa buena nueva. A las mujeres en su vientre para tener los hijos, pero a los hombres también en su propio cuerpo para sentir que es templo del Espíritu Santo consagrado a la Santísima Virgen María. Somos para Dios los velones, las velas, los cirios, porque Él es la luz. Como decía el profeta Juan el Bautista, somos lámparas, somos antorchas en el desierto para llevar la luz del mundo, la sal de la tierra y ser levadura en el trigo puro que se funde para
para la Sagrada Eucaristía en el templo, pero con la fuerza del Espíritu Santo en el bautismo, la confirmación, el fuego, el agua y la tierra conectados allí en el aire, en la dimensión espacial, temporal que nos conecta con toda la galaxia. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto, feliz, santo y bendecido día de fiesta en la Santísima Virgen María. María significa llena de gracia. Amén.